Tenemos una presidencia del Senado, ¿no?, que tanto se felicita ahora Fuerza Popular de tener por medio de una irregularidad, habla mucho de esta fuerza política. Yo lo que le diría es, tenemos a una fuerza política que cuando no tiene mayoría está acostumbrada a cometer irregularidades por lo menos para tomar el poder. Y eso a mí me parece gravísimo. A propósito, a nivel diputados, un parlamentario de izquierda señaló que se le habían acercado para ofrecerle cargos públicos a cambio de su voto. ¿Usted fue testigo de ello o se acercaron a usted también? No, a mí que se me van a acercar. El problema de la llamada informalidad tiene que ver con el tipo de empleo que se ofrece. Es un empleo de poca calidad, es un empleo precario. Nosotros somos un país muy dependiente, por ejemplo, en materia económica, de exportar simplemente minerales y no dar valor agregado a eso. ¿Y qué no se genera? Industria. ¿Cuál ha sido el problema de las cárceles en nuestro país? El personal del INPE también ha sido muy cuestionado por digamos, en algunos casos, la complicidad con los líderes de las bandas criminales. Hemos visto a líderes de bandas criminales en las cárceles tener antenas de comunicaciones, tener teléfonos. Ya, ¿y eso cómo se llama? Corrupción. Indira Wilca, de Ahora Nación, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por acompañarnos. Bueno, pero antes de entrar al asunto de las facultades delegadas, quería preguntarle su opinión sobre lo que ha pasado con el congresista Pérez Malqui. Bueno, a mí me parece un asunto serio, ¿no? Yo creo que ya estamos en una época en la que hemos visto demasiadas cuestiones vinculadas a retrocesos en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué le puedo decir? El Parlamento es el primero que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Pero ¿qué ejemplo podemos pedir si en los últimos años son los propios parlamentarios los que han venido derogando leyes importantes y políticas en esta materia? Incluso hay congresistas que quieren, todavía, ¿no?, albergan la esperanza de que el Ministerio de la Mujer sea eliminado. Entonces, creo que es un asunto muy serio. Creo que a nivel individual de este congresista habrá que ver las responsabilidades que le tocan asumir, pero yo voy al mensaje que se da con esto, ¿no? Creo que nos va a corresponder volver a poner el tema en agenda. La lucha contra la violencia hacia la mujer no solamente tiene que ver con las sanciones, sino sobre todo con la prevención, con un cambio cultural a nivel de las mentalidades de los ciudadanos, porque este no es un tema menor, ¿no? Es un tema que afecta a la mitad de la población que somos las mujeres. Y si bien esto se está viendo a nivel fiscalía en este momento y policial, pero ¿qué cabe en el Congreso de la República sobre este caso? Bueno, en este caso en realidad, sobre todo es tener la información más en detalle, ¿no? Pero más allá del tema penal, yo creo que hay una cuestión, pues, de comportamiento, ¿no? Y es una advertencia, creo, este tipo de acciones para todo congresista, ¿no?, de cualquier bancada. Ver esto más en detalle, ustedes van a esperar a las investigaciones, a ver qué decisión se toma dentro del Parlamento sobre él. Bueno, en general, para ver cuáles son los hechos que han ocurrido, ¿no? Cuáles son las implicancias. Hay una denuncia, ¿no? Bueno, por eso mismo. La denuncia tiene que ser atendida, tiene que haber una sanción cuando corresponda, no puede esto pasarse por agua tibia, pero quiero llamar la atención sobre la situación que viven las mujeres en nuestro país en general y que este caso no sirva solamente para la discusión partidaria, ¿no? Que sirva realmente para que el Congreso empiece a legislar en estas materias. ¿Sabe por qué se lo planteo? Si es que ustedes van a esperar o no mayor acervo probatorio para tomar una decisión, porque también sobre la base de una denuncia del año 2018, usted planteó una denuncia constitucional contra el congresista Mamani, también en aquel momento denunciado por tocamientos indebidos. Entonces, ¿por qué no plantear usted también una denuncia constitucional en el caso de Pérez Malqui? Digamos, mire, tendrá que tomarse las acciones que correspondan, como digo, pero una vez que tengamos la información a detalle. En aquel momento usted no pidió la información. Yo creo que usted se ha equivocado. Sí, claro. Se planteó una denuncia y sobre la base de la misma usted planteó una denuncia constitucional. Bueno, le voy a recordar en todo caso cuál fue el procedimiento que nosotros seguimos. En aquel momento lo que pasó fue una denuncia de una trabajadora de una aerolínea, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente bien el caso porque soy una persona que siempre se involucra en detalle. Y a esta persona fue recibida en el Congreso. Y se tuvo todos los elementos y las pruebas correspondientes. Y a partir de que el caso ya tenía todo un procedimiento avanzado, es que en el Congreso se toma también la decisión de primero pasar por la Comisión de Ética. Pasa por la Comisión de Ética y luego en paralelo también se hace esa denuncia constitucional. Yo estoy de acuerdo con que los estándares tienen que ser los mismos, pero también creo que lo que en este caso se considera como en cualquier caso. ¿Van a invitar a la señora denunciante a conversar con ella? Mire, si es que la persona víctima lo decide así, porque esa es una decisión de las víctimas, que no puede ser objeto de ningún tipo de decisión externa, por supuesto que sí. Claro que sí. Me da la impresión que fue más drástica con el congresista Mamani de lo que aparenta ser con un congresista que es aliado de su bancada. En todo caso, para que quede muy claro, si el señor Pérez Malqui ha sido objeto de una denuncia y esa denuncia tiene un canal por el cual él es ameritado una sanción, eso no puede quedar en el Parlamento, digamos, como un asunto de segundo nivel. Tiene que haber también, por supuesto, un acto de sanción, una acción que lo que haga es dejar claro que nosotros tenemos que diferenciarnos con lo que ha sido congresos anteriores. Usted me habla del 2018, pero yo le podría hablar de lo que ha sido el Parlamento 2021, 2026. Un Parlamento, discúlpeme. Sí, no lo voy a interrumpir, quiero escuchar con atención. Lamentable. Yo puedo hablar por las acciones que tomé cuando fui congresista. Lo que creo que también habría que remarcar es cómo se ha traficado en el Parlamento reciente sobre todo. Mire, hubo un congresista violador, que si no hubiera sido por la opinión pública y una persona... De 10 desaforado. Así es, desaforado después de más de 10 meses. Es correcto. Después de más de 10 meses. Entonces yo creo que no podemos llegar a ese tipo de situaciones. Sí. Y creo que hay que marcar la diferencia, como le señalaba, con el Congreso anterior en todos los ámbitos, ¿no? Y esa es la posición que voy a mantener. Tras el caso Silvana Robles y ahora del congresista Pérez Malqui,
En Ahora Nación no están diciendo, caramba, ¿con quién nos hemos aliado? No, yo creo que las responsabilidades... Todos de Juntos por el Perú, ¿no? Mire, yo creo que las responsabilidades tienen que asumirse en el caso además de la señora, o de Juntos por el Perú, ¿no? Porque todavía no hay una, digamos, una identificación que esta bancada haya hecho específicamente, pero hemos señalado que es un caso grave. Pero además es un caso grave por algo que en la prensa suelen omitir, y es que ha habido una persona que claramente ha tenido un comportamiento que no se ha ajustado al acuerdo que hemos tenido, que puede haber incluso variado su voto por algún tipo de prebenda, pero ha habido un sector político, que es el que hoy está sentado en la presidencia del Senado, con el señor Miki Torres a la cabeza, que es el que ha operado todo esto. Y nadie habla de esto en la prensa. No, acá sí se ha ¿Cómo es dicho. posible que, perdóneme, Si es que hubo una prebenda, está el que la da y está el que la recibe. pero no solamente una prebenda, incluso aunque no fuera una prebenda y fuera toda una situación, digamos, de cambio de voto por cualquier otra razón, eso es, digamos, por lo menos irregular. Y que tengamos una presidencia del Senado, ¿no?, que tanto se felicita ahora Fuerza Popular de tener, por medio de una irregularidad, habla mucho de esta fuerza política. Yo lo que le diría es, tenemos a una fuerza política que cuando no tiene mayoría, está acostumbrada a cometer irregularidades, por lo menos, para tomar el poder. Y eso a mí me parece gravísimo, ¿no? A propósito, a nivel diputados, un parlamentario de izquierda señaló que se le habían acercado para ofrecerle cargos públicos a cambio de su voto. ¿Usted fue testigo de ello o se acercaron a usted también? No, a mí que se me van a acercar, me conocen perfectamente. En mi bancada justamente hemos hablado de estos temas que tienen que ver con la integridad, con el comportamiento de nosotros, y sabemos que no solamente es un colega de mi bancada, por lo menos serían 2 colegas a los que se han acercado, y hay quienes, claro, ya hemos estado antes en el Parlamento y conocen cuál es nuestra línea, y saben que no vamos ni siquiera a considerar una conversación o una posibilidad de ofrecernos algún tipo de prebenda o beneficio a cambio de cambiar nuestra posición política, que la conoce la gente de antemano, ¿no? Sin embargo, habrá momentos ya a nivel político sobre las iniciativas que se presenten donde el diálogo y el debate serán Es necesarios. que son cosas muy diferentes. Son Una cosas prebenda distintas. es una cosa, una Sí, sin negociación duda. bajo la mesa, y el diálogo, la democracia, la actitud de apertura es totalmente Y le distinta. doy toda la razón en ello, y ahora van a tener que hablar sobre las facultades delegadas que el Ejecutivo está buscando. Sí. Si bien no se ha presentado oficialmente todavía, pero usted ya ha leído bien el borrador que se ha filtrado, así como está, ¿tendría su voto aprobatorio? Mire, nosotros hemos también conversado dentro de la bancada que nos vamos a pronunciar estrictamente cuando se presente formalmente el proyecto. Usted ha mencionado correctamente que ha trascendido un borrador y han trascendido también un sustento de motivos del proyecto de ley, aparentemente, Sí. pero quisiéramos esperar que se presente el proyecto, porque en el Congreso las cosas funcionan así. Una vez que se presenta el proyecto, eso empieza a tener un trámite, pero sí podemos advertir algo, ¿no? Hay una base, en todo caso, sobre la cual estaría siendo construido ese proyecto de ley, que sería este documento que está circulando. Es que solo para Sí. poner contexto, o sea, no es una hojita, No, son 9 páginas y luego viene las motivaciones Así del es, mismo, que son más de exposición 60 de motivos. páginas. Así es. Entonces, solamente para decir algo, nosotros vamos a empezar a opinar formalmente una vez que esté presentado el proyecto, pero lo que ya está circulando es muy preocupante, y también decimos con claridad que como bancada no vamos a dar un cheque en blanco a este gobierno, porque ahí, mira, primero, este documento que está circulando ya contiene una serie de materias muy extensas en las cuales se quiere abarcar este pedido de facultades. Y son cosas que implicarían, ¿no?, una definición mucho más precisa de cuál es el enfoque o cuáles son las orientaciones bajo las cuales se quiere legislar, porque lo que no podemos permitir, y esa sí es la posición que tenemos desde Ahora Nación, es que se use, digamos, esa autorización de facultades, ¿no?, para legislar de manera amplia para afectar derechos laborales, para flexibilizar medidas en favor de la protección del medio ambiente, para usar como excusa las políticas necesarias en materia de seguridad ciudadana para aprobar más leyes pro crimen o más leyes de impunidad, que es lo que lamentablemente el fujimorismo tiene en su trayectoria reciente. Si uno se apega a cómo ha legislado el fujimorismo en los últimos 5 años, la verdad, y amarrado al pedido de facultades que está circulando, la verdad que es muy preocupante, pero por eso mismo hay que esperar el detalle de lo que se va a solicitar, pero hay que advertir que hay materias en las que el Congreso tiene que legislar. Es su obligación proteger los derechos de los ciudadanos. Sin duda, ¿no? Y para eso es el Poder Legislativo. Y hablando de seguridad ciudadana, y luego hablaremos brevemente del tema de también legislación laboral, que es su campo, sobre ello se ha movido durante los últimos años, pero las Fuerzas Armadas, dirigiendo en las zonas declaradas en emergencia la lucha contra la delincuencia, en coordinación con la policía, pero liderazgo militar, ¿le parece adecuado? Mire, diversos expertos, porque este no es un problema nuevo, ¿no?, en la crisis de inseguridad y sobre todo de criminalidad que está viviendo el país, han señalado que la Fuerza Armada tiene una formación que no necesariamente implica la capacidad de investigación, de inteligencia a nivel policial, y que esa es una tarea de la Policía Nacional, y que lo que ha fallado en nuestro país es que permanentemente, por ejemplo, lo único que se ha hecho en materia de seguridad ciudadana ha sido ampliar estados de emergencia. En algún momento han intentado esto de mandar a los pobres efectivos militares a las calles, cuando en realidad el problema del Perú sobre todo tiene que ver con
las bandas criminales y su presencia a nivel de ámbitos económicos, ¿no? Y que no se corte la ruta del dinero, por ejemplo, las economías ilegales, es uno de los problemas que permite que sigamos teniendo pues al crimen totalmente campeando en nuestro país. Entonces, ¿qué hemos insistido en Ahora Nación desde hace mucho? Que lo que hace falta es una reforma a la Policía Nacional, que lamentablemente las redes criminales han filtrado las instituciones del sistema de justicia, que hay que hacer una limpieza de esto y que hay que dotarle, sí, de herramientas tecnológicas a la policía, capacidad de investigación con inteligencia. Y la idea de una facultad delegada es justamente atacar la urgencia. No, por supuesto. Momento. Pueden pedir o se puede enfocar la urgencia en estos puntos, pero lo que han solicitado no tiene que ver con esto. Tiene que ver con nuevamente plantear que sean las Fuerzas Armadas, que no tienen necesariamente una formación en materia de combate a la inseguridad ciudadana, las que asuman ese rol. ¿Y las cárceles con manejo militar? El tema de las cárceles también es un tema importante y ahí, Martín, yo apelaría a lo que hemos conocido en tiempos recientes. ¿Cuál ha sido el problema de las cárceles en nuestro país? El personal del INPE también ha sido muy cuestionado por digamos, en algunos casos la complicidad con los líderes de las bandas criminales. Hemos visto a líderes de bandas criminales en las cárceles tener antenas de comunicaciones, sí, tener claro, teléfonos. Sí. Ya, ¿y eso cómo se llama? Corrupción. Entonces, mientras no tengamos una política de integridad para el personal del sistema de justicia, tanto a nivel del INPE, tanto a nivel de la policía, lamentablemente todo esto va a seguir pasando. Y esa no es la vocación que nosotros tenemos en todo caso como bancada y como partido. ¿Y la privatización del manejo penitenciario que también se propone? Mira, yo he ido escuchando a algunos especialistas durante el día, digamos, sobre este tema y señalan que, claro, suena como una buena idea decir hay que privatizar el manejo de las cárceles, porque evidentemente las cárceles, incluso en materia constitucional, ya están en una situación pues de colapso, ¿no? Ha habido una sentencia en el Tribunal Constitucional que hablaba sobre este asunto ya hace algunos años, o sea, no es un tema sobre el cual no haya nada que hacer, hay que modificar la política penitenciaria, pero con los presupuestos que hoy día hay, ¿cuál sería el negocio para privatizar una cárcel? ¿Cuál es el secreto que se plantea aquí? Claro, en otros países los sistemas funcionan a manera de concesión, ¿no? Claro, se le paga al concesionario que se dedica a la administración de la misma. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, lo que en realidad hace falta es un replanteamiento del presupuesto penitenciario, porque al final tú puedes convocar a un privado. No nos oponemos por una cuestión pues ideológica ni nada de eso, pero finalmente hay un incremento presupuestal que tiene que justificarse. Entonces, de eso estamos hablando. Sinceremos realmente cuál es la necesidad que tiene el sistema penitenciario y por qué en los últimos años lo que ha habido es un manejo que lo que ha hecho es no atender más bien esa necesidad. Cuando pregunté sobre estas facultades delegadas, lo primero que me mencionaste fue tu observación sobre los proyectos en materia laboral. Así es. ¿Qué es lo que has visto que está en este borrador bueno, a lo que se opone Ahora Nación? A ver, todavía, como te digo, no hemos tomado una posición formal. Pero lo ven críticamente. Porque hay que esperar la letra, sí, la letra y el detalle de cada artículo, de cada pedido, pero de lo que ya está circulando es muy preocupante que se insista en una lógica de flexibilización de los derechos laborales, algo que, por ejemplo, está ahí especificado, tiene que ver con la facilidad para el despido, ¿no? En nuestro país, Martín, la mayoría de trabajadores tiene contratos temporales, ni siquiera hace falta despedirlos. La mayoría de trabajadores en el sector público o privado tienen contratos temporales, sobre todo en el público, y si algún empleador ya no desea contar con su servicio, simplemente lo que hace es cortar el contrato. Y se acabó. Entonces, esa facilitación del despido, en realidad lo que se está dando es bajo la perspectiva de los pocos trabajadores que hayan ganado, por ejemplo, su derecho a ser trabajadores indeterminados, puedan ser despedidos sin ninguna razón objetiva. Pero porque hay razones objetivas para despedir. La legislación laboral actual, la que está vigente, no ha fracasado desde el punto de vista de la realidad. Es decir, tenemos al 80% de los trabajadores peruanos en la informalidad, que ni siquiera son alcanzados por la ley actual laboral. Entonces, no hay una mirada crítica válida sobre nuestra actual normativa laboral para tratar de promover la formalización del sector? A ver, yo creo que la mirada crítica tiene que ser a la situación de los trabajadores en nuestro país. Y la situación es de abuso, Martín. Mira, para ponerte un ejemplo, siempre se habla de que hay que flexibilizar, sobre todo para formalizar y sobre todo donde hay mayor cantidad de empleo. ¿Dónde se encuentra la mayor franja de empleo en nuestro país? Sobre todo en ciudades grandes como Lima, en la pequeña y microempresa. O en el Congreso de la República, donde multiplican a sus trabajadores. Imagínate, eso deberíamos haberle dicho al señor Rospigliosi. Pero bueno, volviendo a lo importante. ¿O ustedes ya pueden decir algo? No, porque el presidente del Senado es el señor Miki Torres. Pero ustedes no son autónomos en cuanto al manejo presupuestal de la Cámara de Diputados. No, te comento un paréntesis para no distraernos del tema importante, pero durante este año el presidente del Congreso es el presidente del Senado. Y él sigue teniendo un enorme poder a nivel... Sobre todo el presupuesto del Congreso en general. A nivel administrativo. Entonces el próximo año ustedes harán los cambios. Veremos eso. Pero volviendo al tema, mira, por ejemplo, en materia de lo que son pequeña y microempresa, hay un régimen especial para la MIPE. Y ha sido un régimen, no de ahorita, ya tiene más de 15 años, me parece, y el régimen especial de MIPE ya contempla una serie de derechos disminuidos, recortados o flexibilizados, como quieras llamarle. ¿Ha funcionado ese régimen especial? ¿Flexibilizado? Sería bueno que los promotores de este régimen especial nos dijeran por qué no ha funcionado. Porque no basta con reducir derechos laborales, Martín, para formalizar. En nuestro país, el problema de la llamada informalidad tiene que ver con el tipo de empleo que se ofrece. Es un empleo de poca calidad, es un empleo precario. Nosotros somos un país muy dependiente, por ejemplo, en materia económica, de exportar simplemente minerales y no dar valor agregado a eso. ¿Y qué no se genera? Industria. Si tú no tienes un país donde se genera empleo formal a través de la industria, a través de actividades formalizables, vas a tener este problema siempre. Nuestra estructura económica de empleo es una
una estructura económica que da empleo de poca calidad. Porque, a ver, a alguien se le va a ocurrir que todos los comerciantes informales van a ser formalizables solamente con una ley que recorta derechos. No, este es solamente una iniciativa que habrá que ver el detalle, porque tampoco lo han explicado. El problema del empleo en nuestro país, lo han dicho siempre los expertos, es que tenemos una estructura de empleo de poca calidad y lo que se necesita es generar industria, generar espacios. Lo que han visto hasta ahora, permíteme, porque el tiempo nos está ganando, pero lo que han visto hasta ahora del proyecto que se ha filtrado, que todavía no es oficial, no lo han tenido ustedes en sus curules, es que así como está, no tendría el voto aprobatorio del bloque que usted integra. Así como está, nosotros podemos alertar con mucha preocupación que lo que se busca es repetir fórmulas que han fracasado. En el tema laboral es volver a la misma fórmula de mano de obra barata, supuestamente para generar mayor formalidad y empleo, y eso, como te he mencionado, hay todo tipo de regímenes laborales explotadores para mí que han fracasado. La agroexportación, en el tema de la MIPE, la famosa ley Pulpín, que también ahora están pidiendo facultades para legislar en materia juvenil, y es lo mismo, es en vez de promover nuevo empleo con derechos, lo que se busca es simplemente precarizar, y creo que el país a estas alturas de la vida merece algo más, merece políticas que garanticen que el empleo se genere, pero que también se genere derechos para los ciudadanos. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Indira Wilca, diputada de Ahora Nación, nos ha acompañado dando su punto de vista sobre las facultades delegadas que aparentemente solicitaría el Ejecutivo en la forma en que se ha filtrado. Vamos a ver si hay novedades o cambios al respecto, y luego probablemente este mismo domingo, me parece, o lunes, es que ya debería estar remitiéndose el proyecto de delegación de facultades de la Presidencia de la República al Ejecutivo, al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados.